Los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030 son lo suficientemente ambiguos, laxos, abiertos, como para ser interpretados de muchas formas. Además, creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en elementos como, por ejemplo, el fin de la pobreza, el fin de la hambruna, un acceso universal a la educación, la igualdad de género, etcétera, ¿no? La cuestión es cómo hacer eso en la realidad de forma global y de forma transnacional e internacional. Es decir, que no se quede en un territorio, sino que sea una conquista de toda la sociedad. Por ejemplo, que el hombre y la mujer sean iguales ante la ley en todo el mundo, no solamente en algunos territorios, ¿no? Que un niño acceda a la educación, pues en cualquier parte del mundo. ¿Eso cómo se puede aplicar? Es una cuestión muy complicada. Entonces, yo creo que hay que analizar la Agenda 2030 desde tres enfoques. El primer enfoque es el descriptivo, es decir, está muy bien, yo estoy a favor, por supuesto, decir quiero que todo el mundo tenga acceso a la educación. Ahora, desde lo descriptivo, vamos a evaluar qué es lo que impide que eso suceda, cómo está el mundo, cuáles son los recursos que tenemos y con qué tenemos que trabajar. Es decir, en el mundo real, cómo es el mundo y qué margen tenemos para hacer que esto pueda ser. Y desde el segundo enfoque, el prescriptivo, que es el enfoque en el cual se ha instalado realmente la Agenda 2030 para mucha gente, el prescriptivo te dice cómo deberían ser las cosas. Claro, el prescriptivo es muy sencillo. Tú coges una libreta, escribes el mundo ideal y ya está, ¿no? Y ya con eso te presentas a las elecciones y ya está. Pero el mundo debe ser pragmático con respecto a la política. Es decir, el mundo está ceñido a un conjunto de normativas, de reglas, de leyes que no podemos obviar, ya que tenemos que trabajar con ellas para poder generar esa sostenibilidad a partir de la prosperidad que tenemos. Entonces, si nosotros aplicando los objetivos de desarrollo sostenible creamos un impacto en la prosperidad, en el bienestar, en la productividad de las personas, del conjunto de la población en general y de los individuos en particular, entonces no estaremos aplicando bien el conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, ya que se trata de que haya una mayor sostenibilidad, pero no hipotecando las conquistas que hemos hecho, que es que todo el mundo pueda acceder a su propia felicidad, a su propia paz, a su bienestar, a la acción de la supervivencia y de la vivencia, ¿no? Entonces, se trata de encontrar las fórmulas que permitan que se produzcan estos puntos básicos en el mundo real sin que haya un desgaste tanto de los recursos como de la sostenibilidad de las personas en particular y de la sociedad en general, tanto de las libertades como de los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha entre lo prescriptivo, es decir, lo que debería ser, ¿no?, y lo descriptivo, es decir, lo que es de verdad y lo que puede ser de verdad, en esa lucha hay un margen muy grande, hay un gran disenso y sobre todo pues está la realidad dándote de bruces, ¿no?, dándote en las narices. En ese sentido creo que surge el tercer enfoque, que es el axiomático. Es decir, el enfoque axiomático al final crea un conjunto de dogmas que son muy concretos y que se convierten casi en una religión ideológica que sostiene pues a diversos partidos políticos, ¿no? Es decir, por poneros un ejemplo, el decir que solamente el coche eléctrico va a salvar a la humanidad y que hay que prohibir el coche de gasolina, por ejemplo, es algo discutible. Es algo discutible porque en democracia y en una sociedad global en la que hay libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento, etcétera, las cosas se debaten y se llega a un consenso, y el consenso requiere que haya un equilibrio entre lo sostenible y entre la prosperidad, los derechos y las libertades de las personas, ¿no? Y yo veo que en el prisma axiomático o dogmático, la gente en general no quiere debatir, la gente quiere imponer su visión de la realidad, lo que es, según ellos, y lo que debería ser sin debate, sin discusión, ¿no? Y claro, yo por ejemplo pienso que hay muchas formas
de llegar a ese equilibrio entre la sostenibilidad y la prosperidad, la evolución, el desarrollo sostenible, ¿no? Pero eso hay que hacerlo en base a la realidad, en base al objetivo, a lo pragmático, a lo científico, analizar datos reales, ver el impacto de las políticas que se hacen, porque cuando creas una nueva normativa, se estimulan las normativas contingentes, las normativas que están relacionadas, puesto que en un Estado de Derecho, cada vez que cambias una norma, cada vez que haces una ley nueva, esto repercute en el conjunto del imperio de la ley, del Estado de Derecho, ya que todas las normas están interrelacionadas de alguna forma, ¿no? Y en este sentido, creo que hay que tener mucho cuidado con la aplicación de lo ideológico o de lo prescriptivo, porque si no se basa en lo puramente descriptivo y en lo pragmático, puede generar un gran impacto. Y puede ser un impacto, al final, que vaya en contra justamente de esos puntos básicos que pretendemos defender y aplicar. Esos puntos básicos que dice, en el fondo, que todo el mundo tiene derecho a la felicidad, a la paz, al bienestar, a la vivencia y a la supervivencia, ¿no? Que debe haber un umbral mínimo de prosperidad para que nadie pase hambre y para que nadie sea pobre de solemnidad. Y claro, el ser humano es muy complejo. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba psicología, psicopatología, por ejemplo, veía que hay un conjunto de población con trastornos mentales que vive en la calle. Y eso es muy complicado. ¿Cómo vas a conseguir que nadie viva en la calle? Si hay personas con trastornos mentales que viven en la calle y que desean vivir en la calle, aunque sea una o dos, ¿no? Y claro, entender la naturaleza humana, entender cómo funciona el mundo, entender las normas, las leyes de la vida y trabajar con ellas para crear un mundo mejor, para crear un mundo más sostenible, un mundo más justo, ¿no? Es el camino. La pregunta es cómo se hace eso. Yo no creo que sea algo tan axiomático, no creo que sea algo tan claro. Yo no creo que las cosas estén tan claras. Yo creo que hay muchas formas de mejorar el mundo y sobre todo creo que tenemos que mejorar el mundo entre todos, llegando a un consenso y no tanto imponiendo una vía que al final esa vía se traduce más en una creencia de qué es la realidad más que la realidad misma, ¿no? Que eso es un poco el componente dogmático y religioso de la ideología política, ¿no? Si no tenemos los cimientos, que es el mundo real y sus normas, no se puede crear un mundo mejor. Y en este sentido, si entendemos, por ejemplo, que hay un porcentaje marginal, ¿no?, de la población que está abocada por su propia naturaleza, por su condición genética o por su predisposición a elementos que entran en conflicto con la prosperidad y la sostenibilidad de la Agenda 2030, ahí podemos trabajar, podemos crear políticas para que esas personas que tienen problemas, que tienen una situación divergente, pues pueda de verdad encontrar apoyo social, apoyo financiero, apoyo político, apoyo en general, ¿no? Entonces hay que trabajar desde muchas vías y muchos prismas y no tanto hacer religión política, ideología barata. Hay que ver la Agenda 2030 como un gran recurso filosófico orientativo de hacia dónde debería ir la sociedad. Y yo creo que en ese sentido sí funciona. Una sociedad más justa, más equitativa, sin hambre, sin pobreza, en la que todo el mundo tenga acceso a la educación, acceso a un clima y a un ecosistema sostenible, etcétera, etcétera.